¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Estamos transitando horas previas al debate que va a tener a Santa Fe como una de las sedes del primer debate. Son dos los que establecidos por ley en el Paraninfo de la Universidad del Litoral en una semana muy especial, Ricardo, claro porque sí. Se produce el debate justo en el mes en el que la universidad está cumpliendo los 100 años. Qué mejor manera de festejar, ¿no? Los 100 primeros años de la Universidad Nacional del Litoral que, bueno, en el momento que estamos saliendo nosotros está el evento de la universidad. El concierto por los 100 años. Y el debate este fin de semana, ¿no? El domingo. Mientras tanto, hay otros temas que por allí no aparecen en la agenda pública ni política. La crisis, la situación económica, el cierre de empresas, son los que dominan los espacios informativos. Pero hay otras cosas que ocurren. En la Argentina se sigue moviendo con dificultades la investigación, la ecología, la protección del medio ambiente, la educación. ¿Cuántos temas, Ricardo? Muchos temas para abordar y escapar un poco de la rutina coyuntural o de la rutina evidentemente política. Decía Osvaldo de diferentes temas que ocurren en nuestro país. Aquellos que estamos en la educación siempre miramos con recelo aquella bellísima experiencia en Rosario, la Escuela Ética, así se llama, ¿no? Bueno, un proyecto muy similar, muy parecido a este proyecto rosarino, se va a llevar a cabo aquí en Santa Fe, más concretamente en la Vuelta del Paraguay. Nada más ni nada menos, es un lugar emblemático que ha luchado muchísimo para evitar que se lo saquen y después para tener los servicios, acceder a bienes como el bien de la educación en el mismo lugar, ¿no? Este me parece que es el plus del que estamos hablando. Un bachillerato que desde hace 5 años están peleando los habitantes de este lugar, los creadores de este proyecto, para que tenga el visto del Ministerio de Educación de la provincia, y lo han conseguido, y con ellos vamos a hablar esta noche. Va a estar con nosotros también el doctor Gabriel Vinderola, ya lo vemos en los estudios, es investigador del CONICET, su tema especial, o del cual es especialista, es la microbiota, pero también analiza todo lo que conlleva la microbiota, el tener una buena flora microbacteriana, y también a esta pregunta que en algún momento se le formuló, si es posible de que el exceso de peso, la obesidad, sea transmitible genéticamente, si es una cuestión de transmisión genética o hereditaria genéticamente. Con él vamos a estar hablando en poquitos minutos más. La ciudad de Santa Fe tiene algunos espacios verdes, algunos funcionan inclusive como pulmones, el Parque de Sur, el Parque Garay, y desde hace un tiempo atrás la ciudad ha recuperado. Lo que se dice es el centro geográfico de la ciudad, el Parque Federal, un espacio verde pero también de recreación, que tiene una comisión que la lleva proyectos adelante y que tiene además allí La Redonda, ese espacio recreativo, cultural y lúdico que tiene la ciudad de Santa Fe. Me parece que el Parque Federal, sin ánimo de polemizar, es el espacio verde que más se ha apropiado a la comunidad, porque lo cuidan, lo hacen propio, implantan árboles todos los años, reclaman a donde hay que reclamar, piden el cuidado, cuántas cosas, ¿no? Hay viviendas ahora ahí, ¿no? Hay torres que forman parte de esta escenografía. Favorece, complica, está bien que en esos lugares también haya centros habitacionales para que la gente pueda disfrutarlo. Va a ser otro de los temas que vamos a abordar hoy. Presentación y enseguida comenzamos. Alguna vez los científicos se planteaban si era bueno discutir, popularizar, si se quiere, la ciencia, porque, bueno, bajaba, para hacerlo comprensible, bajaban el nivel y no tenían los niveles académicos que se dan en conferencias, en encuentros o en congresos. Pero bueno, algunos le han encontrado la vuelta para hacerla
mucho más accesible a la ciencia. Le agradecemos al doctor Gabriel Vinderola la presencia aquí. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bien, muy Bueno, bien. Gracias por la invitación. La microbiota es el tema especial. Sí. Lo hemos visto en el programa de Mirta Legrand, así que... y me quedó algo de esa nota en el sentido de si es transmisible la obesidad genéticamente. Sí, yo le voy a anticipar que sí, le voy a explicar por qué. Hasta ahora lo que nosotros creíamos, o el dogma, es que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible. Así se define, y no se transmite porque no está codificada en los genes de mamá y papá. Yo recibo los genes de mamá y papá y ahí no está codificada la obesidad. Pero la microbiota se hereda, se transmite. Cuando el bebé nace, y si nace por parto vaginal, que es lo preferencial, va a adquirir los lactobacilos de la vagina. Si nace por cesárea, va a adquirir otro tipo de microorganismos. Si toma más o menos leche materna, va a adquirir más o menos microorganismos. Y si toma antibióticos, parte de estas bacterias del intestino se van a morir. Dependiendo de la cantidad y la diversidad de bacterias que tenga, si esas bacterias no logran educar al sistema inmunitario que está en el intestino del bebé, se desarrollan, empieza a haber problemas inmunológicos, empieza a haber inflamación, y esa es un poco la puerta de entrada de la obesidad. Entonces, si yo no recibí las bacterias, el elenco de bacterias necesarios, voy a tener más probabilidad de tener obesidad. Por lo tanto, la obesidad es un poco transmisible en el sentido de cuáles son las bacterias que recibo o que no recibo. Eso quiere decir que hay varios componentes. Sí. Para hacer esta entrevista leíamos algún material. Usted plantea la obesidad es una enfermedad multicomponente. Es multicomponente. Después, hasta ahora yo no soy nutricionista, pero de interaccionar con los nutricionistas uno escucha la obesidad. ¿Por qué pasa? Porque hay un exceso de calorías que se ingieren y un déficit de lo que se gasta y sedentarismo. Pero la microbiota se sabe que tiene un rol iniciador o una especie de huella que nos imprime, y en el 2013 esto quedó claro porque se hizo un experimento, un ensayo donde se tomaron un par de hermanas mellizas, una obesa y la otra con peso normal, y se le transfirió la microbiota de estas hermanas a ratones que no tienen microbiota, que se llaman ratones libres de gérmenes. Esos ratones adquirieron una microbiota nueva que no tenían, de una persona obesa o una persona en línea, y se les dio de comer lo mismo, la misma cantidad de calorías. Los ratones que recibieron la microbiota de la obesa se pusieron gordos, desarrollaron obesidad. Es decir, que por eso uno puede entender o pensar que la microbiota, dependiendo del perfil que tenga, tenemos más de 3.000 bacterias, tipos de bacterias en el intestino. Hay una en particular con un nombre muy raro, Akkermansia se llama. Akkermansia, que en las personas obesas no está. Y hace poco se hizo un estudio clínico, porque ¿cuál es la estrategia del futuro? Tratar de encontrar las bacterias buenas y tratar de recolocarlas. Se hizo un estudio clínico donde personas con obesidad recibieron esta bacteria, que se llama Akkermansia, y esas personas, si bien no es que bajaron de peso, pero mejoraron, por ejemplo, la resistencia a la insulina, mejoraron parámetros que tienen que ver con la obesidad. En la microbiota pareciera que, este alojamiento de microbacterias en el intestino, pareciera que adquiere poca relevancia, pero no es tan así, ¿no? Sí, no es tan así. ¿Y por qué? Era lo que nosotros... Y es determinante en un montón de cuestiones de la vida. Yo diría prácticamente en todas. Hasta en cuestiones mentales de depresión se ha visto que los desbalances de la microbiota pueden provocar depresión, hasta numerosas enfermedades. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y lo que ingerimos pasa por el intestino, y antes de ser ingresado va a ser metabolizado por estas bacterias. Era lo que se conocía como flora intestinal. Claro. Y durante muchos años, ¿por qué no la conocíamos? Porque no la podíamos estudiar, no teníamos las herramientas genéticas. Antes se hacían los típicos medios de cultivos que todos se acordarán en el laboratorio, y yo podía conocer un 10% de lo que tenía en el intestino. Hoy puedo saber todo, y puedo saber, comparo, por ejemplo, cómo es la microbiota de un obeso y de una persona en línea, de un chico autista o de un chico que no es autista, de una persona que tiene enfermedad de Crohn o que no tiene enfermedad de Crohn. Entonces uno ve cómo hay diferentes perfiles y uno aprende qué es lo que puede hacer para aumentar esa abundancia y diversidad, que es muy sencillo. Acá habría, para los que no estamos en el tema concreto desde lo científico, sino desde lo vulgar, desde lo popular, habría como una especie de novedad o paradigma. Digo, la bacteria no es un antivalor, la bacteria
¿Por qué? Porque la palabra bacteria es como Nos la alarma. Sí, Claro, sí, es célula es la alarma. que transmite enfermedades. Claro. La palabra bacteria nos alarma, y si uno busca un sinónimo, microbio o Claro. microorganismo, son todas negativas. No es así. No es así. Uno lo que tiene, hay muy pocas bacterias negativas, patógenas, pero tienen mucha fama, son muy conocidas Claro. porque han hecho mucho daño. La gran mayoría de las bacterias, si uno piensa en el intestino, tenemos 7 o 8 mundos equivalentes de personas en el intestino. Miles de millones repartidas en 3.000 especies. 7 u 8 mundos. Cuando dice mi mundo interior, mi vida interior, para mí son las bacterias del intestino realmente, porque tenemos realmente un mundo de ¿Y bacterias. se del llevan intestino. bien? Se llevan bien mientras las alimentemos, mientras Ajá. le demos, porque ¿cómo hacen estas bacterias para mantenerse? Para reproducirse y para producir lo que es principal en nuestro intestino, que es el ácido butírico. Estas bacterias, cuando crecen, la mayoría produce una sustancia que es antiinflamatoria, que permite tener el intestino que esté bien cerrado, en el sentido de que no sea permeable. Y, por ejemplo, el ácido butírico lo usan algunas células para producir serotonina. La serotonina, que es el neurotransmisor que nos pone de buen humor, que nos hace dormir bien, se produce el 90% en el intestino, si las bacterias tienen que comer. ¿Y qué es lo que comen esas bacterias? Fibra. Y las fibras están en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los cereales de grano entero, y tenemos un gran déficit de consumo de este tipo de alimentos. Y aparte, nosotros somos muy amigos de la lechuga y el tomate, y de la naranja y la banana. No es suficiente. Las bacterias necesitan diversidad de frutas y de verduras, por eso yo siempre digo, vayan a la feria, véanlo de estación, vayan rotando, no nos peguemos a una fruta, empecemos a explorar un poco más, porque nos vamos a prevenir muchísimos problemas. Fuera de cámara, charlaba con el doctor Vinderola y le comentaba que hace pocos días atrás la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico daba a conocer de qué manera se proyectaba un aumento del gasto en salud en materia de obesidad de 2020 a 2050, y aparecían una serie de países, algunos prácticamente casi cantados, pero otros que presentaban ciertas características, y pasaban de los presupuestos de salud en un 14%. Aumentaba, por ejemplo, Estados Unidos, y el promedio era en un 8,4%. Esto, que para nosotros parece despreciable porque perdemos el valor a partir de estadísticas o de la cuestión inflacionaria, es importante en el mundo, ¿no? Sí, es importante porque el sobrepeso y la obesidad son un problema enorme, van a ser cada vez un problema más grande. Las enfermedades cardiovasculares son de las principales causas de muerte y de los gastos que generan. Entonces, si no tomamos medidas, y yo creo que los profesionales de la salud acá tienen una gran responsabilidad en promover 3 acciones, que es el parto vaginal, la lactancia materna, lo máximo que se pueda, desde la microbiología es lo máximo que se pueda, y un uso súper racional de antibióticos, porque si yo bombardeo la microbiota con antibióticos voy a tener esos problemas. Entonces, esas son 3 medidas que los profesionales de la salud que están involucrados y son responsables tienen que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿cómo lo vamos qué podemos contribuir para evitarle al país estos gastos en salud pública? ¿Y eso se hace conciencia, esto de el primer paso, ¿no? El parto vaginal, ¿no? Recién lo explicaba. ¿Podría ampliar un poquito más? Es decir, ¿por qué es necesario el parto vaginal y evitar en lo posible la cesárea? Sí, en el canal vaginal de la mamá de una vagina saludable, antes del parto se enriquece más o menos el 95% de las bacterias que son lactobacilos de 4 o 5 especies. Lactobacilos, más o menos, la gente le puede llegar a sonar. Por el yogur. Son parientes de las del yogur, son bacterias benéficas. Cuando el bebé pasa por el canal vaginal, arrastra esos microorganismos y los incorpora, pero si nace por cesárea, adquiere una microbiota completamente diferente. Entonces, nosotros evolutivamente hemos nacido por parto vaginal. Entonces, nuestro intestino espera para funcionar las bacterias que están para educarse, porque ¿qué es lo que hace la microbiota? En los 2 primeros años de vida, la microbiota es como un maestro en el intestino. Les enseña a todas las células inmunológicas a funcionar para desarrollar lo que se llama la tolerancia oral, porque si no tenemos tolerancia, después empezamos con las alergias, con las inflamaciones. Cuando el sistema inmune funciona mal, todo funciona mal. La microbiota es como una institutriz de las bacterias del sistema inmunológico. Tenemos que tener esas. Aún así, en el tema que nos convoca hoy, la obesidad, todo esto es un abanico de cuestiones que pueden prevenir, ayudar, pero lo conductual sigue siendo fundamental, Sí, ¿no? sí, nosotros, yo dije la responsabilidad de los profesionales de la salud, pero después,
cuando ya somos adolescentes, adultos, necesitamos tomar la responsabilidad de saber cómo alimentarnos, y acá tampoco hay que echarle la culpa a la gente. Muchas personas no tienen acceso a todos los alimentos que serían necesarios, pero muchas veces, teniendo el acceso, no tienen la educación alimentaria necesaria. Claro. Entonces, en ese caso no son desnutridos, sino malnutridos. Sí, porque comen lo que no debería, porque comemos porque nos gusta, porque a veces uno hace una salida el fin de semana a un cine, y cuando uno ve la oferta de alimentos, ninguno es amigo de la microbiota, y entonces también tenemos que ver qué ofrecemos en los distintos lugares. Y me parece también, y corrígeme si me equivoco, una ausencia de información en este caso, ¿no? De información y de educación sobre todo. Yo estoy aprendiendo un montón hoy acá en la mesa, y nos falta información sobre cómo realizar un plan de alimentación. Sí, la información está, es necesario crear estos espacios como este para charlar de estas cosas. En las escuelas es necesario educación alimentaria en las escuelas, reforzarlo, capacitar a las personas, porque estamos yendo de mal en peor con esto. Recién mencionaba cuestiones conductuales, también culturales, en un mundo en donde vivimos corriendo. Sí. Esperar la evolución de una enfermedad y no automedicarse antibióticos. Sí. Vamos, aquí, ¿no? Lo más común. Una gripe, en vez de hacer el proceso, se clavan 2 o 3 antibióticos y pareciera que con eso no es bueno, no es sano, no es aconsejable. No, la problemática de los antibióticos, dentro de un par de décadas, la cantidad de resistencia a antibióticos que nosotros generamos va a hacer que las bacterias nos ganen la batalla y van a ser una principal causa de muerte de las infecciones. El tema es que los antibióticos tienen que estar absolutamente controlados por un profesional, y cuando se administran tienen que ser consumidos como se dicen. Y muchas veces, como uno sabe que le va a hacer un daño a la microbiota, por ejemplo, la Organización Mundial de Gastroenterología recomienda consumir un probiótico cuando uno empieza con un antibiótico. Un probiótico son bacterias benéficas para el intestino, las encontramos en nuestro país, el nicho es como pobre todavía, las encontramos solamente en productos lácteos, en yogures. Hay otros países, yo tengo colaboraciones con Finlandia, donde uno los ve en jugos de frutas, por ejemplo. Entonces, a ver, si voy a tomar un antibiótico, lo recomendable también es un probiótico. Sí, perdón, ¿no? Y hay mucha responsabilidad también acá de la industria alimenticia. Hace un par de semanas atrás estuvo en Santa Fe Soledad Barruti, una periodista, escritora que ha trabajado mucho el tema de la alimentación, y explicaba en su charla la cantidad de componentes y de falsedades que tienen las cajas donde compro el producto. Sí. Voy al súper, si no conozco nada, leo, y parece que lo que compro es bárbaro, y en realidad es terrible. Sí, hay que volver un poco más. Yo siempre digo, tratemos de comer más de verdulerías y de carnicería. El alimento tal como está, pero uno sabe que muchas veces terminamos pasando y agarrando un paquetito, lo abrimos y lo comemos, pero yo creo que tenemos que volver a saber que hay conductas que tenemos que cambiar. Gabriel es doctor en química, es investigador del CONICET. La universidad, lo comentábamos en la apertura, está en este mes de los 100 años. Y es así que también la facultad de... Sí, yo siempre digo, yo soy un formado en la universidad pública. Yo me formé en la Universidad Nacional del Litoral, después entré al CONICET, y en octubre tanto la universidad como la Facultad de Ingeniería Química están cumpliendo 100 años. El 2 de noviembre tenemos la cena de los 100 años, que es un momento para tantos egresados reencontrarse. Así que bueno, también uno desde acá invita a los egresados de la FIC o gente amiga de la FIC, de la Facultad de Ingeniería Química, concurrir a esa cena. Con un prestigio que ha ganado a lo largo de estos 100 años, reconocidos mundialmente. Sí, es un orgullo. Para mí la Universidad del Litoral y la Facultad de Ingeniería Química son un orgullo. Bueno, controle qué van a comer el 2 de noviembre. De todo. Por lo que estuve viendo, la microbiota va a estar muy bien atendida. ¿Sí? Muy bien atendida. Y si no está ahí, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Gabriel, gracias por estar aquí. A ustedes. ¿Primer corte? Primer corte. Pausa y enseguida volvemos. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Ya volvemos. Mantén tu abono al día y gana mucho más con Cable Video. Este mes sorteamos. Además, ingresá a nuestra fanpage e Instagram y participá por muchos obsequios más. Cruzá los dedos y ganá con Cable Video. Cruzá los dedos y ganá. Viví la Superliga.
Si todavía no contrataste el Pack Fútbol, llámanos ya y empezá a disfrutar hoy de toda tu pasión desde la comodidad de tu casa. 2 canales premium en calidad Full HD, Fox Sport Premium y TNT Sport. 24 horas de programación los 7 días de la semana con contenidos exclusivos. Partidos en vivo y en calidad alta definición por fecha. Posibilidad de ver los partidos cuando quieras y donde quieras a través de las apps exclusivas. Con la contratación participás por sorteos de plateas para ver los partidos locales de Colón y Unión. Pedí tu pack al 0800 555 0909. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Viajale de lunes a viernes a las 7. Tops. Por ser abonado a Cable Video, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantén tu abono al día y ahorrá con Cable Video. Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a vida. I'm losing it. Este sábado, como todos los sábados, te esperamos a las 13:30 para Vivir Junto Plus TV. Un programa que ya conoces. Hace más de 14 años estamos todos los fines de semana. Con gastronomía, con turismo, con espectáculo, con invitados, música en vivo. Sábados, 13:30, Plus TV. I'm losing it. Por Veo, contenido nuestro. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros 2 amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Y ahora tengo pensado seguir estudiando otra carrera, ahora me va a ser muy fácil. Ya, mi casa es la segunda casa que tiene internet acá en el pueblo. También hay internet en otros lugares públicos. Pero sí, ahora sí voy a arrancar con otra carrera y no se me va a complicar tanto. Ya tengo el internet en mi casa, puedo enviar los trabajos a tiempo, rendir y todo eso, así que estamos súper contentos. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Los apropiadores. Los apropiadores, absolutamente. Buena hora sí. que se hayan apropiado. Es la Asociación Parque Federal, lo comentábamos en el sumario. Si hay un espacio verde que uno cree que los vecinos, la propia comunidad se ha apropiado, es el Parque Federal. ¿Puedo cometer un exceso? Cómetelo. Llamado a ser el Central Park de Santa Fe. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas Lo gracias. cierto es que uno pasa, sobre todo los fines de semana, por ese lugar y gran parte de Santa todo, Fe ¿no? está ahí, Hay Sí, de todo. sí, es uno de los espacios de mayor convocatoria de la ciudad, porque además, sobre todo a nivel familiar, porque es uno de los espacios más seguros. O sea, primero por su dimensión, segundo porque tiene la suerte de no estar cortado por calles, salvo Quintana en este momento, y después, bueno, tiene sus bordes que van a ser en Luciano Torren y que de hecho hoy es Salvador del Carril, pero en semejante dimensión, si uno se aleja de las calles, los chicos están absolutamente seguros, así que es un lugar muy elegido por la familia. Del tren urbano que iba a pasar por ahí. Sí, realmente
como dice Marcel, es del Parque Federal de la ciudad porque van muchos vecinos de toda la ciudad y también por las dimensiones, son 21 hectáreas y media. Realmente el tren urbano fue una propuesta que, como decimos siempre desde la asociación, que uno no está en contra de esa modalidad vial que es buenísima, sino la forma en que generó, que se podría decir, parte al parque al medio, y lamentablemente al no estar en funcionamiento fue un perjuicio superior para el parque, porque se hizo una inversión que no tuvo resultado. Y que hoy está generando una situación de peligro real. Se dejaron los pretiles, se dejaron los alambres gruesos que iban paralelos a las vías, lo cual cuando los pastos están altos no se ven, y llevarse por delante uno de esos alambres no es precisamente agradable, y no es bueno tampoco para el tema del control de la seguridad dentro del parque, porque si tienen que entrar policías con motos o con bicicletas o demás, genera una imposibilidad cierta, un impedimento cierto. En una mirada retrospectiva, desde ese espacio abandonado que era Santa Fe Cambios, ¿cuándo ustedes ven la oportunidad de decir, bueno, aquí podemos nosotros generar nuestros sueños, tener nuestro espacio, apropiarnos? ¿Cuándo ven esa posibilidad? Bueno, un poquito la historia para tratar de resumirlo. Todo arranca en el año 96, cuando se pone, se podría decir, la piedra fundamental de lo que iba a ser en un futuro el Parque Federal. Pero realmente la lucha de los vecinos a través de la asociación comienza en el año 2002, cuando se funda. ¿Por qué? Porque se empieza a ver entre los vecinos del barrio que ese potencial parque, que era muy importante para la ciudad, no solo para los barrios aledaños, podía ser, digamos, acorralado por otro tipo de proyectos que iba a hacer que se pierda la esencia de Espacio Verde. Y ante ese temor surge la iniciativa de la Asociación Parque Federal en el año 2002. Ese temor esencialmente venía del negocio inmobiliario. Exactamente. De hecho, en ese momento todavía existía la redonda como tal, como era originariamente, existían los galpones centrales absolutamente completos. Es el desmantelado de esos edificios que son emblemáticos en el parque se hace en un año. Fue una cosa terrible, sistemática, denunciada, impune. Fue tremendo porque lo veíamos desde nuestras casas, llamábamos a la policía. O sea, era algo que no había forma de detener, estaba tan bien organizado. O sea, no fue robo hormiga, sino que... La forma fue hormiga, pero hubo como un dejar hacer de parte del gobierno de no controlar que se estaba, desmantelaban durante el día y de noche venían con camiones de alto porte, atravesaban el espacio que en ese entonces era todavía espacio. Recuerdo que la denuncia en aquel entonces de muchos de ustedes, los vecinos, era que estaba planificado, que había un horario para desmantelar, un horario para retirar y demás, ¿no? Y aparte había otras situaciones que se daban en el parque, y que se combatieron muchísimo, pero que no hay que bajar la guardia, porque hoy el parque en este momento sigue sin un control, cuidado y una vigilancia real. El parque está librado a un cuidado periférico, pero no en 21 hectáreas y media la periferia no significa nada. O sea, más allá de la fuerte intervención en el 2007 del gobierno provincial, que lo consolidó más aún de lo que los vecinos lo teníamos consolidado en nuestra cabeza al parque, y de que estemos no tranquilos, pero sí sepamos que el interés colectivo hace que sea un parque, el Parque Federal. Nosotros notamos desde el 2011 que se entregó la obra para adelante, que hubo una desidia en continuar con esa obra y sobre todo en el estado de mantenimiento de muchas cosas. Entonces, cuando se hace una inversión, si después no se la mantiene, es como que se vuelve a empezar. ¿Y qué es lo que no se está manteniendo? Puntualmente, en pasos que se ha retrocedido, lamentablemente, que se había avanzado, en la existencia de guardia urbana, los controles policiales, el tema del mantenimiento de la luminaria, el mantenimiento en sí del parque, y a su vez ciertas obras que para nosotros son emblemáticas, que lo que se ve de avance fue por situaciones paralelas que no fueron del gobierno en sí. Primero, la consolidación de las calles tan importante para nosotros
fue como consecuencia de la inversión que hizo la empresa que construyó las torres propiedades. Los espacios de juego fue por iniciativa de los vecinos de la asociación que generaron esos espacios, compraron los juegos y los instalaron. O sea, eso se hizo con el capital humano de la asociación, y económico. O sea, mujeres, capital humano y económico, pero eso se hizo con las mujeres que salimos a la calle a pedirle a los vecinos y a los comercios, aunque parezca mentira, se compraron 16 juegos para hacer los 2 últimos espacios. 16 juegos con aporte de las empresas y de los negocios de la zona. Un ejemplo de apropiación de esto, ¿no? Realmente fue un parque que se apropiaron los vecinos, por eso gracias a Dios lo tenemos como parque actualmente. O sea, nosotros pusimos los primeros tachos de basura, pusimos los primeros juegos, hicimos las primeras jornadas de limpieza, se fue a hacer charlas en las escuelas de la zona, explicándole a los chicos la importancia de preservar el parque. Después fuimos a limpiar el parque con los chicos. O sea, se hizo un trabajo muy, muy intenso. Se hizo la campaña de PET durante un año. Juntamos cientos de kilos de plástico, con lo que se hicieron los bancos y los primeros juegos de los espacios de juego, con una empresa Cuanta de Paraná, que ellos eran los que generaban, ¿no? Lo molían, hacían todo hacían el reciclaje. Uno escucha esto y la pregunta es inevitable, aunque pueda resultar antipático. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué los motiva a cumplir la función que debiera cumplir el Estado y que no lo hace? ¿Por qué los vecinos ponen plata, ponen el juego, ponen tiempo, protegen? En un momento donde todo el mundo dice, no tengo tiempo. Poníamos el tacho e íbamos a las 6 de la mañana a pintar antes de irnos a trabajar. ¿Por qué? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia. Yo vivía en Guadalupe y me había hecho la casa en la que suponía que me iba a quedar. Era mi casa para el resto de mi vida. 40 metros de fondo, con árboles, con frutales, con todo lo que yo quería y me hacía feliz. Y la inseguridad de Guadalupe, terrible inseguridad, te estoy hablando hace ya unos cuantos años, me obligó a vender después de muchos robos. Iniciamos lo que era todo lo que fue la campaña de alarma comunitaria en Guadalupe y demás, pero bueno, yo estaba sola con mi hija, me sentía muy vulnerable y terminé vendiendo. Y compro a 20 metros del Parque Federal. Yo ya no tenía mis 40 metros de terreno por 10, y el parque a mí me devolvía lo que de alguna manera yo sentía que me habían quitado, porque yo no me fui porque me quería ir de Guadalupe, me fui porque me sentí obligada a ir. Claro. Yo creo para que mí el parque, el parque fue, siempre digo, encontré uno de estos volantes debajo de la puerta cuando fui a ver la casa que iba a comprar. Y lo puse ahí a un costado y dije, compro la casa y me salgo a buscar a esta gente. Y salí a buscarlo y me puse a trabajar por el parque. O sea, algo, en mi caso, yo entiendo que sí, que para mí fue una apropiación desde positiva. acá y desde acá. Yo creo que, más allá de la experiencia de Marce, que es la de todos los que estamos en la asociación, lo que también te impulsa y te da ganas de seguir es ver tanta gente que disfrute el parque, ver que no es en vano lo que se hace, ver que con tanto trabajo generó que tanta insistencia que los gobiernos de turno lo entiendan. Y un documento muy importante, más allá que es un compromiso moral, es que de 2007, previo a todas las elecciones, generamos que los candidatos se comprometan a mantener el parque, a tratar de hacerle posible para mejorarlo y para seguir consolidándolo. Nosotros creemos que ese compromiso público que se hace de 2007 hace de que se haya desactivado totalmente otro tipo de filanidad en el parque que no sea que es un parque verde. Y la verdad regocija ver a la gente y a la ciudad cómo lo disfruta, por eso te da ganas de seguir trabajando. Absolutamente. Uno advierte que en esto de que se abrió la puertita para cogestionar, si se quiere, también está el diseñar qué se quiere para el parque, ¿no? Y de hecho están haciendo ustedes unos talleres ahora para prepararse al momento de volver a discutir cómo sigue
la historia del parque. Marce lo va a explicar bien. Yo puntualmente, para dar el marco, digamos, legal, en el 2011 sale la ordenanza de plan de manejo, se crea la mesa de consenso y gestión, donde instituciones, vecinos y el municipio van a cogestionar las decisiones que luego el municipio va a ejecutar en el parque. Por eso es mesa de consenso y gestión, y junto con la provincia. Eso tiene un plan de manejo marco, que es lo que te direcciona y te da la estructura de cómo se va avanzando en la obra del parque. Bueno, hay muchas cosas que están todavía pendientes, muchísimas cosas, porque bueno, la realidad hace que muchas cosas que nunca se contemplaron aparecieran en la realidad del parque, como fue el tren urbano, por ejemplo. Hoy se está viendo la necesidad, ya pasaron 9 años, se está viendo la necesidad de reestructurar, de rever el plan de manejo. Y lo tenemos más o menos organizado, ya planificado hacerlo el año que viene. Y a raíz de un trabajo que se está haciendo en la universidad... Sí, un convenio con la Facultad de Urbanismo. Se vio la posibilidad de que parte de su trabajo fuera también una intervención en la zona del Parque Federal. Entonces, un pre-taller, un pre-trabajo de esta revisión del plan de manejo se está haciendo en 2 talleres. Uno que ya se hizo el sábado 5 de octubre en el Centro Friulano. En el Centro Friulano, y ahora el 18 de octubre se va a hacer el cierre de ese taller, del cual van a salir conclusiones que nos van a dar una realidad más actualizada del primer plan de manejo, con la que ir a las autoridades que ganen, que ganaron las elecciones, y decirles, bueno señores, el Parque Federal hoy está así, y más o menos esto es lo que necesita, y dentro de lo que necesita, esto es lo urgente, esto puede esperar, esto no. O sea, reorganizar las prioridades del Parque Federal que teníamos en el 2009, obviamente. En el 2011, perdón. Bueno, es admirable, ¿no? La verdad que a uno le hace acordar aquellas experiencias comunitarias y barriales de las vecinales, los clubes, donde la gente dejaba tiempo propio para apropiarse y para generar algo para el bien común. Así que bueno, la verdad que es bárbaro. Analizando la pregunta que decía Ricardo, ¿por qué se involucran? ¿No? Uno, en la vida de barrio, los vecinos se involucraban en la cosa pública. Claro, pero se fue, habrá que recordar que se fue perdiendo. De la mano de los 90, en donde nos encerramos y lo comunitario es de puertas de casa para adentro. En alguna medida aquí con la gestión del Parque Federal trata de revertirse, ¿no? De que se involucren todos en ese espacio común. Y si algún vecino está viendo el programa y dice, pucha, está bueno sumarse, puede hacerlo, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. No puede, debe. No solo como asociado, sino trabajando en el día a día. ¿Y cómo hace? Y bueno, se acerca, le podemos dejar los números. Los números de contacto. Los números de contacto. Podríamos darle uno, creo que este es el del Ale. Sí. Lo importante también que tenemos la fanpage de Facebook, Instagram y Twitter. Como para que La verdad, la gente se comunica, Asociación Parque Federal el Facebook, Asociación-Parque-Federal el Instagram y @Federal Parque el Twitter, se comunican por mensaje directo. Y ahí ustedes les responden. Si no, más fácil. Ahí le responde. Y si no, más fácil, lo van el fin de semana, un día a la mañana y los ven trabajando. Y nos encuentran. Así que... Siempre tenemos una pala disponible. Siempre la pala disponible. Sí. Es más, se la damos a funcionarios, políticos. Al que se acerca tenemos una palita, un rastrillito. Ahí sí que sobra trabajo, falta gente. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Segunda y última pausa, ya volvemos. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Todo lo que necesitas para que tu obra sea posible está en Aremat. Realiza tus compras en un ambiente agradable con marcas reconocidas. Te esperamos para atenderte en nuestros 2 amplios locales. Avenida Richieri 2810 Santo Tomé y Mantovani 505 Puerto de Santa Fe. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar.
Festivales Litoral. Lucía y Julián nos muestran el color de cada fiesta regional. Sumate con ellos a viajar y conocer más nuestra región. Festivales Litoral. Sábados 21 horas por Veo. Contenido nuestro. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Acércate a Bieler. www.bieler.com.ar. Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantén tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés Hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Macri no gobernó solo. Lo hizo con la complicidad de la burocracia sindical, los gobernadores y muchos legisladores que hoy están en el frente de todos. Ahora Macri se va, pero el ajuste y el FMI quedan. Por eso, para enfrentar lo que se viene, necesitamos una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Del Caño presidente, del Plavice, lista 133, Frente de Izquierda Unidad. El 27, los argentinos tenemos que ganarle al país del blanco-negro y tenemos que volver a construir uno celeste y blanco. Junto a La Baña, Enrique Esteves, diputado nacional. Consenso Federal. Nos une la honestidad. Nos une cuidar la democracia. Nos une respetar al otro. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que se quedaron sin trabajo desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hacerme el distraído frente a la reforma laboral que están impulsando para que bajen los sueldos y haya más despidos. Pero yo no me voy a hacer el distraído. Vengo a pararlos. Vengo a defender el trabajo y la producción, y no a los que juegan con las tasas de interés. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación. Frente de todos, lista 136, celeste y blanca. De octubre de 2019, grabémoslo en la memoria que es un día histórico. Es un día histórico porque el bachillerato popular no solo para la escuela es un día histórico, también para el barrio es un día histórico, para toda la comunidad educativa, es un día histórico para todas y todos los que luchamos por construir futuros posibles. Y esto es fruto de la organización y la lucha colectiva. El Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo es una escuela y ya Día histórico, Así decía, es. ¿Cómo se llama el compañero que hablaba? Juan. Juan. Día histórico, ¿cómo te va, Flor? ¿Cómo Buenas están? noches, ¿Todo bien? bienvenida. ¿Por qué es un día histórico el 4 de octubre? Y es la consagración de los derechos por los que venimos luchando hace más de 5 años, ahí en la Vuelta del Paraguayo. Tener nuestra escuela oficializada significa tener acceso a un montón de cosas, no solo los títulos, que era lo más importante, sino también, a becas, a medio de transporte, a pensar la escuela que queremos en el barrio, con la gente que queremos, así que es un montón de cosas. ¿Querés contarle a la gente qué es un bachillerato, en este caso de acción popular o de acción social? Bueno, para entenderlo en cuanto a similitud, podemos pensar en los EMPA, que son esas escuelas para adultos. Sí o sí hay que ser mayor de 18 para ingresar a un bachillerato. Son 3 años de cursado, igual que el EMPA. Lo que tiene por ahí de distinto en cuanto a esa parte popular es cómo pensamos la parte pedagógica.
Nosotros pensamos en la educación con ese anclaje territorial, pensando en el barrio, pensando en la gente que habita el barrio, en la condición de vida de cada persona, y a eso atraviesa la currícula, la forma pedagógica en la que trabajamos con equipos, no trabajamos de manera individual, no está el centro de la atención puesta en un educador, sino que somos un grupo y entendemos que el saber es un ida y vuelta que se da en el aula. Entonces quizás hacemos procesos mucho más integradores a la hora de aprender y de llevar adelante las clases. ¿Y qué puede haber de diferente, ¿no? En lo discursivo es entendible. Llevado a los hechos, el televidente que está allí, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué de diferente va a ser de una escuela media para adultos estos contenidos que se van a dar en este bachillerato popular? Si bien lo has explicado, para que pueda ser visualizado. Y quizás llevándolo al día a día. ¿Cómo te lo imaginas? A ver. Claro, quizás llevándolo al día a día tiene que ver por ahí con no pensar en esos contenidos aislados, así por ejemplo, bueno, no sé, digo cualquier cosa, digo aprender una fórmula sin entender para qué nos sirve, con qué tiene que ver, cómo lo podemos vincular con el lugar donde vivimos, cómo lo puedo aplicar a mi vida cotidiana, y al mismo tiempo también ese poder de decidir hacia dónde quiero orientar mi educación en base a mis intereses, ¿no? Podemos hacer del aula un espacio de discusión donde yo también participo, yo poniéndome en lugar de un estudiante, de qué es lo que quiero aprender. Entonces hay mucho más diálogo, también las decisiones que tienen que ver no solo con la currícula, sino con todo lo que conlleva tener una escuela, son tomadas de manera asamblearia, nos juntamos una vez al mes, charlamos las cosas que no sé, si nos molesta algo, si queremos generar un proyecto nuevo, queremos hacer cualquier cosa, o bueno, todo lo que tiene que ver con autogestión en este momento, por ser una escuela que se banca sola, también lo hacemos de manera grupal. Entonces todo ese trabajo en equipo para mí hace mucha referencia. Corregime si lo que digo es una barbaridad, pero allá por la década del 80 algunos descubríamos a Paulo Freire, su pedagogía del oprimido o su plan de alfabetización desde la realidad que vivía la gente. ¿Pasa por ahí? Sí, totalmente. Nosotros trabajamos mucho. Hay un área específica que se llama tutorías dentro de lo que es la currícula. Y ahí por ahí hablamos mucho de lo que es, sobre todo los primeros años, cuando se entra al bachillerato, donde, bueno, educación popular es nuevo para todo. Hablamos mucho y trabajamos muchos textos de Paulo Freire, como él entiende la educación. Ricardo, y allí en la manifestación frente al Ministerio de Educación se mencionaba que el 4 de octubre era un día histórico, ¿no? Sí. Porque vos comentabas 5 años de lucha que no van solamente por el tema educativo, ¿no? Es una lucha integral por permanecer allí, porque se los reconozcan en todos sus derechos, para que con cada crecida del río no amenacen con desalojarlos. Contanos un poco más allá de lo que es la faceta educativa, todo lo que ustedes vienen trabajando, haciendo mucho ruido, ¿no? Que Sí. creo que esto es lo que les ha dado el éxito. Sí, yo, digamos, para entenderlo, el bachillerato es una idea que empieza en el 2014, pero Proyecto Revuelta, que es de donde surge el bachillerato, está desde el 2005 trabajando en el barrio. Empezó como un proyecto de extensión de la UNL y después terminó siendo una organización social que buscaba eso, entender quizás quiénes eran esas personas que estaban frente a la universidad, un barrio que ni siquiera en ese momento estaba reconocida por la misma Santa Fe, no sé, el catastro no figuraba como barrio. Entonces era bueno entender qué pasaba ahí y también por qué estaban tan invisibilizadas las personas. Y ahí, bueno, obvio que surgieron un montón de cosas, la especulación inmobiliaria que hay sobre esa zona, el hecho de que la zona de boliche está enfrente es como el ejemplo más claro de dónde está puesta la atención, ¿no? Y hacia dónde va la plata también. Y cómo se juega mucho con esa especulación cuando es época de inundación, donde están todo el tiempo queriendo decirle, bueno, si tanto les molesta el agua, ¿por qué no se van? Y sin tener esa comprensión un poco más profunda de lo que significa para la idiosincrasia del barrio el lugar geográfico donde están. Son gente que vive de la pesca, son gente que entiende cómo funciona el río de determinadas maneras, no la decía estatal, que significa quedarse sin luz, no tener servicio, que se corte el camino cuando son obras que se pueden resolver con un cuarto de puente colgante iluminado. O sea, son cosas básicas que vienen por las que se vienen luchando hace muchísimos años, donde la educación también es parte, porque
si había tanta cantidad de gente que no había terminado el secundario, también tenía que ver con el hecho de que entra el agua al barrio y vos quedás aislado, no interrumpe tu vida, más allá si tenés o no no sé, con qué moverte, pero realmente tener agua tantos meses en tu casa es algo que te atraviesa a nivel psicológico, en la salud, en distintos ámbitos. Más allá de que lo oficializaron ahora el 4 de octubre, ustedes vienen funcionando desde el 2015. Exactamente. Contar un poco al señor o la señora que está viendo el programa hoy a la noche, ¿cómo es la experiencia? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay? Sabemos que tienen que ser mayores de 18 años. Sí. Los que están frente al aula, ¿son docentes? ¿Docentes como hay en otras escuelas? ¿Tienen otro título? ¿Pueden dar clases sin tener título? ¿Cómo es esa experiencia? Nosotros tenemos ahora, todo fue fluctuando, obvio, la cantidad de estudiantes. Empezamos siendo poquitos porque, bueno, era toda una experiencia nueva. Recién se empezaba a entender o conocer lo que era el bachillerato. Tuvimos como un crecimiento fuerte de matrícula así en el 2017 cuando nos dieron los títulos, cuando hicimos ese ruido en el ministerio. Bueno, eso fue una seguridad también para aquellos que estaban en el barrio, porque entendíamos que había una necesidad fuerte de tener ese papel que consagra que terminaste los estudios para después buscar cualquier tipo de laburo. Ahí creció muchísimo y hoy estamos hablando de 36 estudiantes. La verdad que es un montón para nosotros, ya ni siquiera son del barrio, viene gente de otros barrios, del oeste, del norte, tenemos compañeras que se toman 2 colectivos para llegar, así que eso es bastante gratificante, bueno. ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa me ¿Y los docentes? Y nosotros trabajamos con equipos pedagógicos, como le habíamos dicho, sí tenemos que consagrar un docente oficial por cada área, obviamente. Pero después trabajamos con equipos que nos apoyamos en el momento, ya sea como sostener la clase, como al mismo tiempo poner la atención si alguna madre va con sus hijos, que pueda haber alguien que ocupe ese rol de poner la atención ahí para que quien está ahí pueda quedarse en la clase. Y es un modelo de gestión privada, ¿no? Claro, en este momento, debido a cómo está pensada o cómo está puesto en la ley, nosotros tuvimos que entrar el proyecto educativo institucional por gestión privada y salió con características de gestión social. Ese sería el rótulo que tenemos ahora. Sí. No recuerdo bien, pero hace algunos meses atrás creo que hubo anuncios de la Intendencia en el sentido de avanzar con una urbanización respetando las características, respetando inclusive la voluntad de ustedes como Proyecto Revuelta y de los vecinos, para evitar esto, ¿no?, de convivir con el agua permanentemente dentro de las viviendas. ¿Se concretó algo? No, claramente. Al menos hasta ahora no ha cambiado nada en el barrio. No puedo evitar pensar que probablemente ese anuncio fue previo a las elecciones también. Así como a nosotros también nos habían dicho que bueno, la oficialización va a salir antes de las elecciones. Cuando fueron las elecciones y terminaron, después se dijo que no, que la voluntad política era acompañarnos, pero que la oficialización iba a salir con el próximo gobierno. Y ahí fue cuando dijimos, no, ya habíamos dicho una cosa, sostengamos eso, como seamos claros con lo que decimos. Y por eso se armó toda esta movida para arengar hacia la promesa que se había hecho, también hacia el compromiso que se habían puesto. Y en cuanto a las obras, que eso es lo que por ahí más se tendría que ver en el barrio, no, al menos yo no he visto, nadie ha visto. Es como el envido, por aquí no ha venido. Por aquí no ha venido, exactamente, sí. Bueno, Flor, gracias por venir. No es habitual que hagamos una entrevista y que el entrevistado esté riéndose todo el tiempo. Esté con una sonrisa todo el tiempo, ¿no? Porque generalmente los temas que vienen a esta mesa son temas muy duros y fue llamativo que durante toda la entrevista estuviste con la sonrisa. Eso habla a las claras de los felices que están desde el 4 de octubre, ¿no? Exactamente, así estamos. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes, chicos. Quizá me encuentro el parangón en aquella entrevista que hicimos de las cárceles alternativas, ¿te acordás? Cárceles autogestionadas. Así es. Y lo del Parque Federal, me parece que el tópico pasa por la gente que se apropia de esos lugares que el Estado deja vacíos. Profe, hemos llegado al final. Y nos vamos entonces. Sin decir nada. Mire que no dijo nada la semana pasada, aunque no me felicitó. No dijo nada la semana pasada. Gracias. Es habitual. No dijo nada la semana pasada, pero no le fue bien. Mire que Meyer no piensa lo mismo. Así que gracias por haber estado allí. Nos encontramos el jueves venidero. Hasta la semana que viene.